Bueno, hoy seguimos con la serie Mi Momento con Dios. Y como estamos en Thanksgiving, el Día de Gracias, pues, y los otros 9, ¿dónde están? Y los otros 9, ¿dónde están? Si se va al capítulo 17 de Lucas, el versículo 11 dice la palabra: y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Mientras Jesús viajaba a Jerusalén, pasaba, otra versión dice, por la frontera entre Samaria y Galilea. ¿Usted cree que Cristo pasó allí por casualidad? Por supuesto que no, Él lo hizo intencionalmente. Por eso es que usted y yo debemos ser intencionales en compartir la palabra y el Evangelio de Jesucristo. Que en realidad ese es el punto principal, si nos devolvemos a Lucas 4 de esta sección. Pero evidentemente el foco hoy es las gracias. Jesús está encaminando su camino a la cruz, pero cada paso que Él da es un paso hacia el sufrimiento, la redención y la gloria. Sin embargo, en su viaje para salvar al mundo, se detiene por 10 hombres marginados y olvidados del mundo. La frontera entre Samaria y Galilea era un lugar que lo llamaban, que tenía mucha tensión, desconfianza y mucha impureza. ¿Por qué? Porque los judíos evitaban ir a Samaria, porque ellos despreciaban a los samaritanos, porque ellos eran una raza mixta, por decirlo así. Sin embargo, Jesús atraviesa a través de Samaria con un propósito en mente, donde la gente ve contaminación, Jesús ve un campo misionero. Donde la sociedad de marginados, Jesús ve hijos e hijas potenciales. Donde el mundo ve desesperanza, Jesús ve una oportunidad para su gracia. Entonces, en este pasaje vamos a ver 4 puntos. 4 puntos. El primero de ellos es: muchos esperan algo de Dios. Muchos esperan algo de Dios. En el versículo 13, Lucas nos dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Muchos esperan algo de Dios. La lepra es una enfermedad extremadamente horrible. Todavía existe. Dicen que hay como alrededor de 200,000 personas con lepra en el mundo. Era una enfermedad que carcomía los miembros de tu cuerpo, incluyendo los órganos internos. Entonces los leprosos tenían que ser aislados física, social, religiosa, mental y emocionalmente. Eran excluidos de la comunidad completamente. Se les prohibía practicar su culto de religión, se les prohibía recibir contacto físico, o sea, usted no podía abrazar ni besar a sus hijos o a su mujer. Eran condenados al aislamiento y eran obligados a gritar: impuro, impuro, donde quiera que vivan. Porque ellos tenían que mantener, ¿se acuerdan de la distancia social en el COVID? Bueno, esa era su distancia social. La gente no tenía, porque si se acercaba mucho, se podían contaminar. Entonces, no nos debería sorprender si entre estos individuos había gente con una profunda depresión y una falta de esperanza en sus vidas. ¿Cuántos hemos estado ahí? Si usted hubiera sido parte de ese grupo de leprosos, ¿no le hubiera usted pedido el súper salado también? Yo me voy rapidito, como la mujer con el problema del flujo de sangre. Señor, yo te toco y me sale lo que me sale. Entonces es evidente que estos leprosos conocían a Jesús. Lo llamaron Jesús, lo llamaron Maestro, porque a pesar de que no podían estar muy cerca, pues ellos podían oír y podían ver a lo lejos.
Probablemente ellos habían oído de sus milagros, habían oído de sus predicaciones, de las cosas que él hizo. Y ellos le dicen: ten misericordia de nosotros. En otras palabras, misericordia es la misericordia de Dios, es grandísima. Pero dentro de eso le estaba diciendo: Señor, sánanos, sánanos. Y la palabra maestro significa que ellos sabían que él tenía autoridad, o sea, que ellos conocían a Jesús. Entonces, estamos de acuerdo que muchos esperamos algo de Dios. Muchos esperamos algo de Dios. A veces nos comportamos como si el Señor nos debiera algo, ¿verdad? Lucas nos dice que ellos alzaron su voz. Y esto es interesante porque la lepra podía afectar las cuerdas vocales. O sea que ellos tuvieron que esforzarse para que Jesús lo pudiera escuchar. Otro comentario dice que de pronto Jesús a propósito se acercó un poquito más a ellos para poderlos ver y para poder escuchar. Entonces, no me cabe duda de que esta gente estaba desesperada por recibir una sanación. Miren, la mayoría de las veces venimos a Dios cuando necesitamos la resolución de un problema. Pero cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Pero cuando estamos mal, decimos: Señor, ayúdame. El mundo está lleno de gente que espera mucho de Dios, pero no quiere que Dios espere mucho de ellos. Su expectativa está basada en una necesidad y no en una relación con Jesús. Su expectativa está basada en su necesidad y no en una relación con Jesús. Y más adelante vamos a ver por qué. Lo segundo, es que todos reciben algo de Dios. Todos, incluyendo los inconversos. Todos reciben algo de Dios. Observen la expresión de Lucas: cuando Él los vio. ¿Cuántos creen que Jesús ve nuestra necesidad día tras día? ¿Cuántos creen que Él solventa esas necesidades a su tiempo y a su manera? Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Jesús vio y escuchó a los leprosos, y los 10 leprosos recibieron la sanación de Jesús. De hecho, es increíble ver lo que la desesperación causa en nuestras vidas. Estos leprosos no eran creyentes, pero ellos obedecieron a Jesús y siguieron sus instrucciones esperando ser sanados. A veces la gente quiere mucho de Dios, pero no quiere acercarse a Dios. Jesús les dice: y mostraos a los sacerdotes, que era lo prescrito por la ley. En Levíticos 13:14. Jesús, y fíjese que Jesús no los sana inmediatamente, porque no los tocó y le dijo: ustedes están sanados. Él les dijo: vayan a los sacerdotes. ¿Y qué dice el pasaje? Que mientras iban, ellos fueron sanados. En otro lado, Jesús, en Lucas también, tocó a una persona leprosa y se inmediatamente. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de Naamán? Que Dios le dijo: métete en el charquito 1, 2, 3 veces y se te quita la lepra. Muchos comentaristas dicen que esta es la primera vez que el pueblo, que los levitas del pueblo de Israel, los sacerdotes, se vieron obligados a practicar Levíticos 13:14. Imagínense ustedes, porque la lepra no se conocía para eso, porque nunca hubo un momento para que ellos practicaran eso, porque los demás fueron milagros. Y esto fue un milagro también, evidentemente, pero imagínense que mandaron a estos 10 hombres a los sacerdotes, y los sacerdotes: ok, ¿ahora qué hacemos? O no, vámonos a Levítico. Imagínense ustedes, era como si algo nuevo en la Biblia que nunca lo habían hecho, y me imagino que tuvieron que ver
las escrituras para ver qué hacemos aquí, porque nunca lo hemos hecho. Porque en el pasado Dios había hecho directamente milagros. Pero aquí Jesús los manda a los sacerdotes. Increíble eso. Ahora, ¿no les parece curioso que unos leprosos inconversos tuvieran más fe que usted y yo a veces? Porque Jesús no los sanó, le hicieron caso a Jesús. Jesús sabía que ellos iban a ser sanados, y por lo visto ellos también, porque esa era la ley. Usted no podía ir al sacerdote si usted no era limpio. No podía. Bueno, déjeme explicarle aquí en mueve. Si alguien era leproso, los sacerdotes tenían que determinar si esa persona era leprosa o no. Si alguien se curaba eso está en el 13. Si alguien se curaba de la lepra, entonces aplicaban el Levítico 14. Que ellos tenían que determinar si la lepra ya se había ido, para entonces que esa persona regresara a la comunidad. Pero la cuestión es que ellos nunca habían practicado el Levítico 13 y 14 porque nunca tuvieron la oportunidad hasta este entonces. Mire, el pastor Gary Hemrick sí sugiere 3 razones por las cuales Jesús instruyó a estos leprosos a ir a los sacerdotes. La primera es para confirmar los mandatos de Dios. Levítico 13 y 14. Estaba confirmando la escritura. La segunda era para testificar a los sacerdotes que Jesús era Dios. Porque los fariseos eran que los sacerdotes no le creían a Dios, le creían a Dios. No, a Jesús, perdón. Bueno, Jesús es Dios, pero usted sabe lo que quiere decir. Y lo otro es que los envió a los sacerdotes para probar la fe de los leprosos. O sea, yo te digo, ve para allá. Y no les digo, y te vas a sanar, no, ve para allá. Y ellos dicen, bueno, si me mandó para allá es porque algo tiene que pasar. Y mientras llegaron allá, Jesús los sanó. En ese sentido, debiéramos imitar a los leprosos. Pero ahora viene algo más interesante. A veces nosotros nos comportamos como Tomás. ¿Te acuerdas de Tomás? En Juan 20. Tomás, uno de los 12 llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez adentro, y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino, y se puso en medio de ellos, y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, y mira tus manos, extiende aquí tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron, y sin embargo, creyeron. Hermanos, usted y yo nunca vimos y creímos. O sea que nosotros tuvimos más fe que Tomás. Sí. Cuando digo que todos reciben algo de Dios, incluye a los inconversos, porque ellos recibieron vida de Él. ¿Quién hizo los inconversos? Dios los hizo. El milagro de los 5.000 que Él alimentó, no todos eran creyentes. Él les proveyó de alimento. La naturaleza, los árboles, el sol, la luna, las estrellas, todos lo disfrutan. Ellos fueron provistos por Dios. El Salmo 145 dice, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. El inconverso todavía recibe ciertos beneficios de Dios, porque Él los creó, y ellos disfrutan la naturaleza y todo lo que Dios hizo. El inconverso, materialmente hablando. Entonces los leprosos dijeron a Jesús, sánanos, obtén misericordia de nosotros, y Él nos sanó, y Él lo hizo. Todos reciben algo de Dios. Tu corazón late porque Dios lo permite. Tus pulmones se llenan de oxígeno porque Dios lo permite. Tu mente funciona porque Dios la sustenta. Tu familia existe porque Dios es misericordioso, y tu salvación existe porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario.
todos reciben algo de Dios. La tercera parte es que pocos le dan gracias a Dios. Pocos le dan gracias a Dios, 15 y 16. Y cayó sobre su rostro en los pies de Jesús, dándole gracias, y en el 15. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro en los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, digo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? De los 10, uno solo se regresó. Max Lucado escribió, creo que la ingratitud es el pecado original. Creo que si Adán y Eva hubieran estado agradecidos por el jardín de Edén que tenían, no hubieran estado tan concentrados en el árbol que no tenían. ¿Qué les parece eso? Creo que la ingratitud es el pecado original. Creo que si Adán y Eva hubieran estado agradecidos por el jardín de Edén que tenían, no hubieran estado tan concentrados en el árbol que no tenían. Hermano, a veces no somos nosotros así. No le agradecemos a Dios por lo que tenemos, sino que nos quejamos por lo que no tenemos. Este leproso interrumpió su camino hacia los sacerdotes y se regresó a Jesús, no solo para agradecerle, sino también para glorificar su nombre y para adorarlo. Ahí está. Observe la posición del leproso ante Jesús. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. ¿Qué es eso? Adoración. Eso es adoración. Aleluya. O sea, lo adoró, le agradeció y glorificó su nombre. Nosotros debiéramos darle gracias a Dios en alta voz. Fíjense, le pidieron en alta voz, pero Él le adoró en alta voz. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, adorarlo a Él en alta voz. Porque Él ha sido misericordioso con usted también y conmigo también. Miren, este mundo está lleno de ingratos. Y si seguimos la matemática de Lucas, el 90% del mundo es mal agradecido. Solamente un 10% es, si seguimos esa matemática, evidentemente. Mi suegro me decía, yo lo creo, yo también lo creo. Yo creo que hay más gente ingrata que agradecida. En vez de ser agradecido por la casa que tienen, quieren una casa más grande. En vez de estar agradecidos por su cónyuge, algunos quieren una mejor versión. En vez de ser agradecidos por su buena salud, alguien se queja por un dolor de cabeza. En vez de ser agradecidos de su cacharrito, que lo lleva a todas partes, quieren un carro más lujoso. ¿Y cuándo vamos a parar por nuestra falta de gratitud a Dios en nuestra vida? ¿Cuándo vamos a parar esa actitud? Imitemos a este leproso y glorifiquemos, adoremos y démosle gracias al Dios que todo lo puede, al poderoso de Israel. Amén. Ahora viene lo último que dice Lucas. El doctor Lucas es un verdugo. Y este era samaritano. Para los judíos el samaritano era algo gravísimo. Era una raza inferior porque eran vistos, eso lo dije al principio. En el año 722 los asirios conquistaron el reino del norte, que era Israel, y destruyeron Samaria, que era la capital. Eso está en 2 de Reyes 17. Los asirios tenían una política en particular. Ellos deportaban parte de la población. Muchos israelitas fueron llevados cautivos a Siria. Lo segundo es que traían inmigrantes de otras regiones, y eso lo podemos ver en Reyes 17 y 24. Traían gente de Babilonia, de Cutá, de Hamá, de Sefarbaim y de Abba para poblar a Samaria. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Los israelitas que no fueron deportados se mezclaron con toda esta gente y crearon a los samaritanos. Por eso que los judíos no lo querían, porque eran una raza impura. Pero el Señor no es racista. Como, ¿se acuerdan de Jonás? Que no tiene racista, no. El Señor no tiene favoritos. Él salva a los que Él elige sin importar de dónde vienen. ¿No les parece interesante que este hombre era doblemente marginado? ¿Por qué? Porque primero era repudiado porque estaba enfermo, y segundo era repudiado porque era samaritano. Pero el Señor, ya vamos a ver más adelante qué es lo que pasa.
Pablo nos dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Si Jesús no recibe, usted tampoco se recibe. Usted predica el evangelio a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que escuchar, ¿sí o no? Y lo cuarto es que Jesús espera la gratitud a Dios. Jesús espera la gratitud a Dios. 17 al 19 dice la palabra: respondiendo a Jesús digo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Entonces Jesús hace estas preguntas bien potentes. ¿No fueron los 10 los que quedaron limpios? ¿Y dónde están los otros 9? Y solamente uno se regresó. Estas preguntas son retóricas, pero la idea aquí es que Jesús está diciendo que todo el mundo debe ser agradecido con Dios, no solamente el 10%. Jesús no curó a uno, los curó a todos. ¿Sí o no? Sí. Los 9 debieron regresar agradecidos por su salvación, emulando a aquel que había agradecido a Jesús. Esos 9 recibieron lo que querían y se olvidaron de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos actuado así, hermano? Que recibimos lo que queremos de Él y no nos acordamos de Él hasta el próximo domingo. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde estaban cuando, dice Jesús, cuando yo le proveí alimento y alojamiento, cuando ya no había dinero en la cuenta del banco? ¿Dónde estaban esos 9 cuando le sané a su pequeñito niño de un cáncer extremadamente agresivo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban esos 9 cuando los protegí de un devastador torbellino, cuando destruyó la mitad de su ciudad? ¿Dónde estaban? La falta de agradecimiento al Señor debiera ser una constante en nuestras vidas. Aquí tenemos, Marta, por cierto, hay un typo ahí. Es más, debiéramos estar avergonzados cuando el Señor nos pregunte: ¿dónde estabas cuando yo hice estas cosas por ti? ¿Dónde estabas? Y lo más hermoso de este caso es que la misericordia de Dios es tan grande que Jesús no removió la lepra de esos 9, porque Él es misericordioso. Él lo pudo haber hecho. Él tiene la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. Uno fue agradecido. Pero ¿sabe qué? Y esto es lo increíble de estudiar las palabras en el día. 10 fueron sanados, pero uno fue sanado y salvado. Porque esa palabra ahí que dice sanar es la palabra que Lucas utiliza para una salvación espiritual. El único leproso agradecido no solo fue transformado físicamente, sino que también fue transformado espiritualmente y su corazón fue renovado. Y los otros 9, yo no grabé. Bueno, están acá. Y los otros 9, ¿dónde están? Esta pregunta debería ser un espejo espiritual para todos nosotros. ¿Cuántas bendiciones ha regalado Dios en tu vida? ¿Cuántas veces te ha sanado, sostenido, restaurado, perdonado, protegido, provisto, levantado, fortalecido y cargado? ¿Cuántas oraciones has respondido sin que les hayas dado gracias? Quizás no tenga lepra en la piel, pero fuiste sanado de lepra, la lepra más profunda del pecado. Quizás no hayas estado aislado de la sociedad, pero Jesús te rescató del aislamiento, de la vergüenza, el miedo y la muerte.
Quizás no hayas estado al borde de un pueblo clamando por misericordia, pero en algún momento de tu vida clamaste, quizás en tu habitación, quizás en tu carro, quizás en un momento más oscuro, y Él te escuchó y Él te respondió. Amén. La pregunta de $1.000.000. ¿A qué grupo pertenece? ¿Al de los 9 o al del 1? Porque la gratitud no son solo palabras de cortesía, es una actitud que tú debes tener en la vida. La gratitud no es opcional, la gratitud debe ser una característica del creyente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Y termino con esto. Anne Graham Lotz, una de las hijas de Billy Graham, ella dice: la clave de la gratitud no reside en ver a Dios a través del lente de nuestras circunstancias, sino en ver nuestras circunstancias a través del lente del amor y de la soberanía de Dios. La clave de la gratitud no reside en ver a Dios a través del lente de nuestras circunstancias, sino en ver nuestras circunstancias a través del lente del amor y la soberanía de Dios. Aleluya. Vamos a ver. Padre Celestial, en el nombre de Dios Jesús, te doy las gracias, Señor, porque como este samaritano, Señor, el único que se devolvió, Señor, que tuvo la decencia de devolverse y de darte gracias, Señor. Y en esta mañana te queremos dar gracias, Señor, por la salvación que tú nos das, que tú nos has dado, Señor. Te damos las gracias, Señor, por aquellas personas que tú vas a salvar en el futuro. Te damos gracias, Señor, por todos los aquí presentes, Señor. Te damos gracias por nuestras bendiciones, te damos gracias por nuestra provisión, te damos gracias por nuestros pastores, te damos gracias por todo, Señor, porque el apóstol Pablo dice: en todo da gracias a Dios. En todo. No hay excepción. Gracias, Padre. Bendícenos en esta mañana, Señor, y danos un viaje seguro de vuelta a Peoria y de vuelta aquí en Nueva. Gracias, Padre, por tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.